¿Alguna vez has creído en algo que todos consideraban imposible? ¿Has defendido a alguien que el mundo había abandonado? Miguel Hernández tenía 17 años cuando encontró a Esperanza desangrándose en la plaza del pueblo. Ese caballo bayo, herido y desahuciado, se convertiría en la prueba viviente de que cuando dos seres deciden no rendirse el uno al otro, pueden mover montañas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un joven pobre y su caballo. Es la historia de todos nosotros cuando decidimos creer en lo imposible. Cuando don Ricardo vio a ese caballo herido corriendo más rápido que su invencible relámpago negro, supo que había subestimado algo más poderoso que el dinero, más fuerte que el orgullo y más mágico que cualquier cosa que hubiera presenciado en sus 50 años de vida. Esta es la historia verdadera de cómo un muchacho que no tenía nada y un caballo que todos dieron por muerto le demostraron a todo un pueblo que los milagros existen cuando el corazón se niega a rendirse. El sol se alzaba lentamente sobre las montañas que rodeaban San Miguel de los Cerros, un pequeño pueblo mexicano donde las tradiciones se mantenían tan firmes como las raíces de los mezquites centenarios. Era el año 1892 y la vida transcurría al ritmo pausado de las campanas de la iglesia y el eco de los cascos de los caballos sobre las piedras del camino principal. Miguel Hernández caminaba descalzo por las calles polvorientas, llevando en sus manos callosas una pequeña canasta con los últimos tomates que había logrado cosechar de la pequeña parcela detrás de la humilde choza donde vivía con su abuela enferma. A sus 17 años, Miguel conocía mejor que nadie el significado del hambre y la soledad. Su rostro moreno, curtido por el sol implacable del desierto, contrastaba con sus ojos negros que brillaban con una determinación que ni la pobreza había logrado apagar. «Miguel, el mugroso», gritó una voz burlona desde la cantina. Era Paco Ruiz, hijo del tendero más próspero del pueblo. «¿Vas a vender tus tomates podridos otra vez?». Miguel apretó los labios pero no respondió. Había aprendido que las palabras de los ricos del pueblo eran como las espinas del nopal, dolían, pero era mejor dejarlas pasar sin tocarlas. Siguió caminando hacia la plaza central, donde cada mañana instalaba su pequeño puesto junto a la fuente, esperando que algún alma caritativa comprara sus productos. La plaza de San Miguel de los Cerros era el corazón del pueblo, rodeada de casas de adobe con techos de tejas rojas. En el centro se alzaba una fuente colonial donde las mujeres lavaban ropa y los niños jugaban cuando sus madres no los veían. El kiosco de hierro forjado, regalo del gobierno estatal años atrás, servía como punto de reunión para los músicos locales durante las festividades. Miguel extendió un viejo zarape sobre el suelo de piedra y comenzó a acomodar sus tomates. Eran pequeños pero rojos y brillantes, cultivados con el cariño de quien sabe que cada fruto representa una comida asegurada. Mientras organizaba su mercancía, el sonido de cascos sobre las piedras hizo que levantara la mirada. Don Ricardo Mendoza se acercaba montado en su caballo árabe negro, una bestia magnífica que costaba más que lo que Miguel podía ganar en 10 años. El patrón de la hacienda más grande de la región era un hombre de unos 50 años, con bigote engomado y vestimenta que proclamaba su riqueza, chaqueta de piel, pantalones de montar impecables y botas de cuero fino que brillaban bajo el sol mañanero. «Buenos días, don Ricardo», murmuró Miguel, bajando la cabeza como dictaba la costumbre. Don Ricardo apenas lo miró, como si fuera parte del paisaje, una piedra más en el camino. Su atención estaba puesta en supervisar a sus vaqueros, que conducían una recua de caballos hacia los corrales de la hacienda. Entre ellos, uno llamó la atención de Miguel, un caballo bayo claro que cojeaba visiblemente, con una herida en la pata derecha que sangraba sobre el polvo del camino. «Ese caballo no sirve», gritó don Ricardo a uno de sus hombres. «Está acabado, no vale ni para carga. Déjenlo en algún lugar y que se muera en paz». «¿Qué hacemos con él, patrón?», preguntó el vaquero. «Que se lo quede quien lo quiera.
Es carne para los zopilotes. Miguel sintió algo removerse en su pecho al ver al animal herido. El caballo, a pesar de su estado, tenía algo especial en sus ojos. No era la mirada vidriosa de un animal derrotado, sino algo más profundo, como si guardara secretos de tiempos mejores. Su pelaje, aunque sucio y maltratado, conservaba un tono dorado que recordaba a los campos de trigo bajo el sol del atardecer. «Perdone, don Ricardo», se atrevió a decir Miguel, poniéndose de pie. Podría quedarme con ese caballo». La risa de don Ricardo resonó por toda la plaza como el ladrido de un perro rabioso. Varios comerciantes voltearon a ver qué causaba tanta diversión. ¿Tú quieres un caballo? Don Ricardo se limpió las lágrimas de risa con un pañuelo bordado. «Muchacho, tú no tienes ni para comer. ¿Cómo vas a mantener un caballo? Además, ese animal está listo para el matadero. En una semana estará muerto. No le pido dinero, don Ricardo, solo déjeme intentarlo. Puedo cuidarlo». Los ojos de don Ricardo se endurecieron. En todos sus años como el hombre más poderoso del pueblo, nadie había osado pedirle algo de manera tan directa. Los pobres debían agradecerle las migajas, no pedirle favores. «¿Y qué me das a cambio, chamaco?». Miguel miró sus tomates, después sus manos vacías, y finalmente los ojos burlones del hacendado. «Mi trabajo, don Ricardo. Puedo trabajar en su hacienda a cambio del caballo». «¿Tu trabajo?». Don Ricardo volvió a reír. «Muchacho, yo tengo 20 hombres fuertes. ¿Qué puede hacer un escuincle flaco como tú que ellos no puedan hacer mejor?». Para entonces, una pequeña multitud se había reunido alrededor de la escena. Doña Carmen, la panadera, movía la cabeza con pena. El padre Joaquín, el anciano sacerdote del pueblo, observaba con interés. Los niños se acercaban curiosos, atraídos por la presencia del gran hacendado. «Por favor, don Ricardo», insistió Miguel, «solo déjeme intentarlo. Si el caballo se muere, no pierde nada. Si logras curarlo, ¿qué? ¿Crees que un milagro va a convertir a esa piltrafa en un caballo de carreras?». Miguel tragó saliva. En el fondo de su corazón, algo le decía que ese caballo era especial, que detrás de las heridas y la cojera había algo extraordinario esperando ser descubierto. «Si logro curarlo», dijo con voz firme, «habré demostrado que vale la pena intentarlo». Don Ricardo estudió al joven por un momento largo. Había algo en la determinación de Miguel que lo irritaba profundamente. Recordaba haber tenido esa misma edad, pero nunca había conocido la pobreza. Este muchacho tenía algo que él nunca había necesitado, la desesperación que hace a los hombres capaces de cualquier cosa. «Está bien», dijo finalmente, con una sonrisa cruel. «Quédatelo, pero cuando se muera en tus brazos, quiero que recuerdes que yo te lo advertí, y cuando vengas arrastrándote pidiendo trabajo otra vez, el precio será más alto». Con un movimiento de su mano enyollada, don Ricardo ordenó a sus vaqueros que dejaran al caballo herido junto a la fuente. El animal, débil por la pérdida de sangre y el dolor, apenas podía mantenerse en pie. «Vámonos», gritó don Ricardo, espoleando su magnífico corcel negro. «Dejemos que el muchacho juegue a ser veterinario». El grupo se alejó entre risas y comentarios burlones, dejando a Miguel solo con el caballo herido y la mirada curiosa de los habitantes del pueblo. «Estás loco, Miguel», murmuró doña Carmen, acercándose con su delantal lleno de harina. «Ese animal no va a durar ni 3 días». «El patrón tiene razón», añadió don Esteban, el herrero. «Es dinero tirado a la basura. Mejor debiste pedirle trabajo». Pero Miguel no escuchaba los comentarios. Se había acercado lentamente al caballo, que lo observaba con ojos grandes y oscuros. Cuando extendió su mano, el animal no retrocedió. Había algo en el contacto, una conexión inmediata que Miguel no podía explicar. «Hola, amigo», susurró, acariciando suavemente el cuello sudoroso del caballo. «Yo también sé lo que es estar solo». El caballo resopló suavemente, como si hubiera entendido las palabras. «No vas a morir», le prometió Miguel.
Te lo juro por la memoria de mi madre, vamos a salir adelante juntos. El padre Joaquín se acercó y puso una mano paternal sobre el hombro de Miguel. Hijo, la compasión es una virtud, pero también necesitas ser práctico. Ese animal necesita medicina que tú no puedes pagar, comida que tú no tienes. ¿Cómo vas a curarlo? Miguel miró al sacerdote con esos ojos negros que brillaban con una determinación férrea. Con lo mismo que mi abuela me curó a mí cuando todos decían que me iba a morir de la fiebre, padre. Con cariño, paciencia y fe. El sacerdote sonrió a pesar de sus dudas. Recordaba a Miguel niño, efectivamente desahuciado por el doctor del pueblo, pero salvado por los cuidados de su abuela y las hierbas del desierto. Dios ayuda a quien se ayuda, murmuró el padre Joaquín. Si necesitas algo, ven a verme. Mientras la gente se dispersaba, cada uno regresando a sus ocupaciones diarias, Miguel se quedó solo con el caballo. El sol ya estaba alto y el calor comenzaba a ser intenso. Sabía que necesitaba mover al animal a la sombra lo antes posible. ¿Puedes caminar un poco?, le preguntó, tomando las riendas improvisadas que los vaqueros habían dejado. El caballo dio un paso vacilante, después otro. Cojeaba mucho, pero podía moverse. Miguel lo guió lentamente hasta su pequeña propiedad en las afueras del pueblo, un terreno baldío donde había construido un cobertizo con tablas viejas y láminas oxidadas. Su abuela, Esperanza Hernández, lo esperaba sentada en una silla de madera bajo la sombra del único árbol del lugar, un viejo mezquite que había sido testigo de mejores tiempos. A sus 70 años, doña Esperanza era una mujer menuda, pero de espíritu fuerte, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo y los ojos más sabios que Miguel había conocido. ¿Y ese caballo, mijo?, preguntó sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que Miguel llegara exactamente con eso. Se va a llamar Esperanza, dijo Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con la respuesta. Como usted, abuela, porque va a ser nuestra esperanza. La anciana se levantó trabajosamente y se acercó al animal, que la dejó tocarse sin resistencia. Está muy mal herido, diagnosticó, examinando la pata con manos expertas. Pero he visto peores. Vamos a necesitar hierbas del cerro, miel y mucha paciencia. ¿De verdad cree que se puede curar? Doña Esperanza miró a su nieto, después al caballo, y algo brilló en sus ojos ancianos. Mijo, este caballo tiene la misma mirada que tú tenías cuando eras niño, y todos decían que no ibas a llegar a grande. Pero mírate ahora. Los milagros existen, pero hay que trabajar por ellos. Esa noche, mientras el caballo descansaba en el pequeño corral que Miguel había improvisado con tablas y alambre, el joven se quedó despierto observándolo. La luna llena iluminaba el pelaje dorado del animal, y por momentos Miguel podía imaginar cómo había sido ese caballo en sus días de gloria. No sé de dónde vienes, le susurró, pero sé a dónde vamos. Vamos a demostrarle a todos que don Ricardo estaba equivocado. Tú no eres carne para sopilotes, eres especial, lo sé. El caballo movió las orejas como si hubiera escuchado cada palabra. En su mansión en lo alto de la colina, don Ricardo cenaba en su comedor de caoba, servido por criadas silenciosas que se movían como sombras. Pero no podía quitarse de la mente la imagen del muchacho pobre acariciando al caballo herido. ¿En qué piensa, patrón?, preguntó su caporal, Ignacio Morales, un hombre corpulento con cara de pocos amigos. En nada importante, respondió don Ricardo, cortando su carne con más fuerza de la necesaria. Aunque quiero que vigiles al muchacho ese. Miguel, me da curiosidad ver cuánto dura su jueguito. El que se llevó el caballo inútil, ese mismo. Cuando el animal se muera, cosa que pasará pronto, quiero estar ahí para verle la cara. A veces los pobres necesitan que les recuerden su lugar en el mundo. Ignacio asintió con una sonrisa cruel. Conocía bien los métodos de su patrón para mantener a la gente del pueblo en línea. Mientras tanto,
En la humilde choza de los Hernández, Miguel se había quedado dormido en una silla junto al corral, con una manta sobre los hombros que su abuela le había puesto. En su sueño, cabalgaba por campos infinitos, montado en un caballo dorado que corría más rápido que el viento. El caballo, desde su lugar de descanso, observaba al joven que había decidido salvarlo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía abandonado. Había algo en este humano diferente a todos los demás. No buscaba gloria ni reconocimiento. Solo había visto sufrimiento y había decidido aliviarlo. En la distancia, los coyotes aullaban a la luna, pero ni Miguel ni el caballo se sintieron solos. Habían encontrado algo que ni la pobreza ni el dolor podían quitarles. Habían encontrado esperanza. La historia de Miguel y el caballo, que todos consideraban perdido, apenas comenzaba, pero ya había plantado una semilla que crecería hasta convertirse en algo que nadie en San Miguel de los Cerros podía imaginar. Ni siquiera don Ricardo, con toda su riqueza y poder, podía sospechar que había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaría para siempre la vida del pequeño pueblo. El amanecer del día siguiente encontraría a Miguel de pie, antes que el sol, preparando las primeras medicinas para su caballo, sin saber que cada día que pasara los acercaría más a un destino extraordinario. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse entre las montañas cuando Miguel ya estaba despierto, observando a Esperanza con la preocupación de una madre que vela el sueño de su hijo enfermo. El caballo había pasado una noche inquieta, levantándose y echándose varias veces, claramente molesto por el dolor de su pata herida. «Buenos días, amigo», murmuró Miguel, acercándose lentamente al animal. Esperanza levantó la cabeza y lo miró con esos ojos grandes que parecían guardar mil historias. «¿Cómo te sientes hoy?». Su abuela ya había preparado té de hierbas y tortillas de maíz en el comal de barro. A pesar de la pobreza, doña Esperanza siempre encontraba la manera de hacer que las mañanas comenzaran con el estómago menos vacío. «El caballo no comió nada anoche», reportó la anciana, señalando el montoncito de zacate que habían puesto en el comedero improvisado. «Es normal cuando están enfermos, pero necesita recuperar fuerzas». Miguel asintió preocupado. Había pasado medianoche leyendo un viejo libro de veterinaria que el padre Joaquín le había prestado años atrás, cuando soñaba con ser algo más que un vendedor de tomates. Las páginas amarillentas hablaban de infecciones, fiebres y tratamientos que requerían medicinas caras que él no podía permitirse. «Voy al cerro por las hierbas que necesitamos», anunció, colgándose al hombro un morral de cuero gastado. «Usted cuídelo, abuela. Si viene alguien les diré que el caballo está bien», completó doña Esperanza con una sonrisa que arrugaba su rostro moreno. «Anda, mijo, el mejor remedio es el que la naturaleza nos da gratis». Miguel se dirigió hacia los cerros que rodeaban el pueblo, siguiendo senderos que conocía desde niño. El paisaje era áspero pero hermoso. Cactus gigantes alzaban sus brazos hacia el cielo. Magueyes centenarios guardaban como tesoros las gotas del rocío matutino, y entre las rocas crecían las plantas medicinales que su abuela le había enseñado a reconocer. Mientras tanto, en el pueblo, las noticias viajan más rápido que los caballos. En la cantina de don Aurelio, los hombres ya comentaban sobre la locura de Miguel. «Le doy 3 días», decía Ramón, el carnicero, limpiando sus manos grasosas con un trapo sucio. «Ese caballo está más muerto que vivo». «Yo le doy 2», reía Paco Ruiz, el mismo que había burlado a Miguel el día anterior. «Mi padre dice que don Ricardo está furioso. Nadie se atreve a contradecirlo así». Pero no todos pensaban igual. En la esquina de la cantina, un hombre mayor llamado Tomás Vega bebía su tequila en silencio. Tomás había sido vaquero en su juventud y conocía de caballos más que todos los presentes juntos. «Ustedes no saben nada», murmuró finalmente, haciendo que todos voltearan a verlo. «Yo vi a ese caballo cuando lo trajeron.
No está enfermo por dentro, solo herido por fuera. Y si alguien puede curarlo, es ese muchacho. ¿Miguel? Pero si no sabe ni leer, se burló Ramón. Saber leer y saber de animales son dos cosas muy diferentes, replicó Tomás, poniéndose de pie. Sus ojos, nublados por la edad, brillaban con la sabiduría de quien ha vivido mucho. Ese muchacho tiene algo que ustedes nunca van a entender: respeto por la vida. Las palabras de Tomás generaron un silencio incómodo. Todos sabían que el viejo vaquero nunca hablaba por hablar. Miguel regresó del cerro con su morral lleno de tesoros: hojas de gordolobo para las heridas, raíz de árnica para la inflamación, hierba del sapo para prevenir infecciones, y su hallazgo más valioso, un panal de abejas silvestres que le había costado 3 picaduras conseguir. «La miel es oro puro para curar», exclamó su abuela al ver el panal. «Tu madre, que en paz descanse, siempre decía que la miel puede sanar cualquier herida si se usa con fe». Juntos prepararon la primera medicina real para Esperanza. Molieron las hierbas en un metate de piedra, mezclaron la miel con agua tibia y crearon una pasta aromática que olía a esperanza y a tradición. «Ahora viene la parte difícil», advirtió doña Esperanza. «Limpiar la herida, y no sabemos cómo va a reaccionar». Miguel se acercó a Esperanza hablándole en voz baja, como había visto hacer a los vaqueros expertos. Pero este caballo era diferente. No se resistió cuando Miguel comenzó a lavar la herida infectada con agua de hierbas. Era como si entendiera que estaban tratando de ayudarlo. «Mira qué tranquilo está», susurró su abuela, maravillada. «Es como si supiera que le queremos hacer bien». Mientras Miguel aplicaba cuidadosamente la pasta medicinal, Esperanza permanecía inmóvil, solo moviéndose ligeramente cuando el dolor era más intenso. Sus ojos estaban fijos en Miguel, como si estuviera grabando en su memoria el rostro de quien había decidido salvarlo. «Ya está», dijo Miguel después de vendar la pata con tiras de tela limpia que su abuela había hervido. «Ahora hay que esperar». Pero el pueblo no iba a esperar para juzgar. A media mañana, cuando Miguel llevó sus tomates a la plaza, se encontró con una multitud de curiosos que querían ver al doctor de caballos. «Ahí viene el veterinario», gritó alguien, provocando risas generalizadas. «¿Cómo sigue tu paciente, Miguel?», preguntó doña Carmen con una mezcla de curiosidad genuina y diversión. «Mejor», respondió Miguel simplemente, acomodando sus tomates en el sarapé. «Mejor», se acercó don Esteban el herrero, limpiándose las manos con un trapo grasiento. «Muchacho, yo he visto muchos animales heridos. Cuando una infección llega al hueso, no hay remedio». «Todavía no ha llegado al hueso», replicó Miguel con más seguridad de la que sentía. «Ja, ¿y tú cómo lo sabes?». Miguel levantó la vista, encontrándose con la mirada burlona del herrero y la curiosidad mal disimulada de la gente que se había reunido. Porque los ojos de Esperanza no tienen fiebre. Cuando un animal está perdido, los ojos se ponen vidriosos. Los de él están claros. «¿Esperanza? ¿Le pusiste nombre?». Don Esteban soltó una carcajada que hizo eco por toda la plaza. Le puso nombre al caballo muerto. Pero la burla se vio interrumpida por el sonido de cascos acercándose. Don Ricardo llegaba a la plaza montado en su magnífico corcel negro, seguido por 2 de sus vaqueros. Su rostro mostraba una expresión de molestia apenas contenida. «Miguel», llamó sin bajarse del caballo, «me dijeron que el animal sigue vivo». «Sí, don Ricardo», respondió Miguel, poniéndose de pie con respeto pero sin bajar la mirada. «¿Y cómo está?». «Mejor, señor. La herida ya no sangra y...». «No me importan los detalles», lo interrumpió don Ricardo con impaciencia. «Lo que me importa es que estás perdiendo el tiempo con un animal que no vale nada. Podrías estar trabajando, ganando dinero honradamente en lugar de jugar a ser curandero». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Muchos pensaban que don Ricardo tenía razón. «Con respeto, don Ricardo», dijo Miguel, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón, «usted mismo dijo que el caballo no valía nada.
Si no vale nada, no pierde nada dejándome intentarlo. Los ojos de don Ricardo se endurecieron peligrosamente. En todos sus años como el hombre más poderoso del pueblo, nadie había usado su propia lógica en su contra de manera tan directa. «Muchacho insolente», murmuró entre dientes. «Parece que la pobreza te ha afectado el juicio. ¿Sabes qué pasa cuando alguien me falta al respeto en mi propio pueblo?» El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con machete. Miguel sintió que todas las miradas estaban sobre él, esperando ver si se arrepentía o si tenía el valor de mantenerse firme. «No le he faltado al respeto, don Ricardo», dijo con voz firme pero tranquila. «Solo he respondido a su pregunta». Don Ricardo estudió al joven por un momento que se sintió eterno. Había algo en Miguel que lo irritaba profundamente, una dignidad que ni la pobreza había logrado quebrar. Era exactamente el tipo de actitud que no podía tolerar entre su gente. «Está bien», dijo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sigues con tu jueguito, pero quiero hacer esto más interesante». La multitud se acercó más, sintiendo que algo importante estaba por suceder. «Te propongo una apuesta», continuó don Ricardo, alzando la voz para que todos pudieran escuchar. «Si tu caballo vive un mes, te regalo 100 pesos». Un murmullo de asombro recorrió la plaza. 100 pesos era una fortuna para alguien como Miguel. «Pero si se muere antes de un mes», continuó el hacendado, «tú trabajas gratis en mi hacienda por 6 meses». «¿Qué dices?». Miguel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. 6 meses de trabajo gratis significaría que su abuela quedaría sola, sin nadie que cuidara de ella o que trajera comida a casa. Pero 100 pesos, con esa cantidad, podrían comer bien durante todo un año. «¿Y bien?», presionó don Ricardo. «¿O es que no tienes tanta fe en tu esperanza como presumes?». Miguel miró hacia el horizonte, hacia el lugar donde sabía que estaba su humilde hogar y el caballo que había prometido salvar. En su mente resonaron las palabras de su abuela. «Los milagros existen, pero hay que trabajar por ellos». «Acepto», dijo con voz clara, sorprendiendo incluso a quienes lo conocían mejor. Don Ricardo sonrió con la satisfacción de un cazador que acaba de tender la trampa perfecta. «Excelente, un mes, muchacho, 30 días. Y no olvides que yo tengo los mejores vaqueros de la región como testigos de que ese animal ya estaba desahuciado cuando te lo diste». Sin más palabras, don Ricardo espoleó su caballo y se alejó, seguido por sus hombres y por los comentarios excitados de la gente. «Estás loco, Miguel», le dijo doña Carmen, acercándose preocupada. 6 meses trabajando gratis, tu abuela no va a resistir sola tanto tiempo». «El caballo no se va a morir», respondió Miguel, con una convicción que ni él mismo sabía de dónde venía. Esa tarde, cuando regresó a casa, encontró a su abuela preparando más medicina para Esperanza. El caballo estaba de pie, bebiendo agua de un balde oxidado. «Abuela, está bebiendo», gritó Miguel, emocionado. «Sí, mijo. Y también comió un poco de zacate. Es buena señal». Miguel le contó a su abuela sobre la apuesta con don Ricardo. La anciana escuchó en silencio, sus manos arrugadas acariciando el cuello de Esperanza. «¿Estoy loco, abuela?». Doña Esperanza lo miró con esos ojos sabios que habían visto nacer y morir a 3 generaciones. «¿Sabes qué me dijo tu madre antes de morir, mijo?». Miguel negó con la cabeza. «Me dijo, mamá, Miguel tiene un corazón especial. Va a hacer algo grande algún día, pero primero el mundo va a tratar de convencerlo de que es pequeño». Las palabras cayeron sobre Miguel como lluvia sobre tierra seca. «Este caballo es tu oportunidad de demostrar que tu madre tenía razón. Pero no lo hagas por el dinero, ni por demostrarle nada a don Ricardo. Hazlo porque tu corazón te dice que es lo correcto». Esa noche Miguel durmió en el corral junto a Esperanza, no en una silla esta vez, sino en el suelo, sobre un petate, para estar cerca si el caballo lo necesitaba. Durante la madrugada,
Despertó sintiendo algo cálido sobre su cabeza. Esperanza había bajado su cuello y lo había cubierto con su cabeza, como protegiéndolo del frío de la noche. En ese momento, Miguel supo que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que dijera el pueblo o lo que planeara don Ricardo. Él y Esperanza iban a salir adelante juntos. Lo que no sabía era que desde una colina cercana, Ignacio Morales, el caporal de don Ricardo, los observaba con unos binoculares. Su patrón le había ordenado vigilar de cerca el progreso del caballo, y lo que estaba viendo no le gustaba nada. «Ese maldito animal se está curando», murmuró para sí mismo. «Tengo que avisar al patrón». Los primeros días habían pasado, y contra todo pronóstico, Esperanza no solo seguía vivo, sino que mostraba signos claros de mejoría. Pero Miguel aún no sabía que su mayor desafío no sería curar al caballo, sino protegerlo de quienes no querían que se curara. La batalla apenas comenzaba, y las fuerzas se estaban alineando para una confrontación que cambiaría para siempre la vida en San Miguel de los Cerros. Una semana había pasado desde la apuesta y las noticias sobre el progreso de Esperanza se extendían por San Miguel de los Cerros como reguero de pólvora. Algunos decían que el caballo ya caminaba sin cojear, otros juraban haberlo visto galopando por las madrugadas. La verdad, como suele suceder, quedaba atrapada entre la exageración y la incredulidad. Miguel despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho. Esperanza estaba de pie junto al bebedero, no solo bebiendo agua, sino moviendo las orejas con curiosidad hacia los sonidos del amanecer. La herida de su pata había dejado de supurar y comenzaba a formar una costra saludable. «Buenos días, amigo», murmuró Miguel, acercándose con el balde de avena que había logrado comprar con sus últimos centavos. «¿Cómo te sientes hoy?» Por primera vez desde que lo había encontrado, Esperanza relinchó suavemente, un sonido que hizo que el corazón de Miguel saltara de alegría. Era un relincho débil aún, pero llevaba esperanza. «Abuela, venga a ver». Doña Esperanza salió de la choza, secándose las manos en el delantal, y al ver al caballo con la cabeza alta y los ojos brillantes, se persignó 3 veces. «Gracias, Virgen Santísima», murmuró. «Este animal tiene ganas de vivir». Mientras Miguel preparaba la medicina del día, no sabía que en el pueblo ya se había formado lo que doña Carmen llamaría después la comitiva de los curiosos. Un grupo de hombres y mujeres, algunos movidos por la curiosidad genuina, otros por el morbo de presenciar un fracaso, había decidido hacer una expedición hasta la propiedad de los Hernández. «Yo digo que ya se murió y el muchacho no quiere admitirlo», comentaba Ramón el carnicero, limpiándose el sudor con un pañuelo sucio. «O este que nunca existió», añadió Paco Ruiz con malicia. «A lo mejor todo es un cuento para llamar la atención». Pero el que más interés tenía en la expedición era Ignacio Morales, el caporal de don Ricardo, quien se había unido al grupo con la excusa de satisfacer su curiosidad. En realidad, tenía órdenes específicas de evaluar la situación y reportar directamente a su patrón. Cuando la comitiva llegó a la humilde propiedad de Miguel, se encontraron con una escena que ninguno había esperado. Esperanza no solo estaba vivo, sino que caminaba lentamente alrededor del corral, con Miguel a su lado, hablándole en voz baja mientras le cepillaba el pelaje con una escobilla vieja. «Dios mío», exclamó doña Carmen, llevándose las manos al pecho. «Está caminando». «Imposible», murmuró don Esteban, frotándose los ojos como si no pudiera creer lo que veía. Miguel levantó la vista al escuchar las voces y se encontró con una docena de rostros que lo miraban con una mezcla de asombro, incredulidad y algo que no pudo identificar inmediatamente: respeto. «Buenos días», saludó simplemente, sin dejar de cepillar a Esperanza. «Miguel, muchacho», se acercó Tomás Vega, el viejo vaquero, con los ojos brillantes de emoción. ¿Puedo acercarme?» Miguel asintió y Tomás se aproximó lentamente al caballo. Esperanza lo miró sin temor, permitiendo que el anciano le tocara el cuello. «Este caballo no es cualquier animal», murmuró Tomás.
examinando la musculatura y la conformación de Esperanza. Tiene sangre de pura raza. Miren estas líneas, este cuello arqueado. Este era un caballo de competencia. ¿De competencia?, preguntó Paco Ruiz, escéptico. Seguramente, afirmó el viejo vaquero. Apuesto a que en sus buenos tiempos podía correr como el viento. ¿De dónde salió, muchacho? Don Ricardo lo desechó, respondió Miguel. Decía que no servía ni para carga. Ignacio Morales, que había permanecido callado observando todo, se adelantó con expresión sombría. El patrón tiene razón, dijo con voz áspera. Un caballo herido es un caballo inútil. Que pueda caminar no significa que vuelva a ser lo que era. Nadie dijo que tuviera que volver a ser lo que era, replicó Miguel con firmeza. Solo que merece vivir. La respuesta hizo que se formara un silencio incómodo. Había algo en la dignidad de Miguel, en la forma como defendía al animal, que incomodaba a algunos de los presentes. ¿Y cómo lo has curado?, preguntó doña Carmen, genuinamente interesada. Miguel miró a su abuela, quien asintió con una sonrisa. Con las mismas hierbas que mi abuela usó para curarme cuando era niño. Gordolobo, árnica, miel de abeja y tiempo. ¿Tiempo?, se burló Ramón. El tiempo no cura heridas infectadas. El tiempo y el cariño, corrigió doña Esperanza, saliendo de la choza con una jícara de agua fresca. Los animales sanan más rápido cuando sienten que alguien los quiere. Esas son supersticiones de viejas, masculló Ignacio, claramente molesto por lo que estaba presenciando. ¿Supersticiones? Tomás Vega se volvió hacia el caporal con ojos desafiantes. Yo he trabajado con caballos durante 50 años. He visto animales morir de tristeza y otros sanar por amor. Si eso es superstición, entonces toda mi vida ha sido una mentira. La tensión en el ambiente era palpable. Ignacio sabía que tenía que hacer algo para desacreditar lo que estaba viendo, o don Ricardo no estaría nada contento con su reporte. Está bien, dijo, adoptando un tono condescendiente. Supongamos que el animal se ha recuperado un poco. Pero una cosa es caminar y otra muy diferente es trabajar. Un caballo que no puede trabajar no sirve. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Miguel, sintiendo que se acercaba a una trampa. Carga, monta, velocidad, las cosas para las que sirven los caballos de verdad. Miguel acarició el cuello de Esperanza, sintiendo como el animal se tensaba ligeramente ante la voz agresiva de Ignacio. Esperanza no necesita demostrarle nada a nadie, dijo con voz tranquila, pero firme. Ya demostró lo más importante, que tenía ganas de vivir. ¡Ja! Ignacio soltó una carcajada forzada. Típico de pobres, se conforman con las migajas. Un caballo de verdad puede hacer mucho más que simplemente tener ganas de comilla. ¿Cómo cuáles? La pregunta vino de Tomás Vega y tenía un tono desafiante que sorprendió a todos. Ignacio miró alrededor, dándose cuenta de que había captado la atención de toda la comitiva. Como correr, dijo finalmente. Como competir, como demostrar que vale la pena el esfuerzo invertido en él. Miguel sintió como si algo se encendiera dentro de su pecho. No era orgullo, no era vanidad, era algo más profundo, la certeza de que Esperanza era especial, de que había algo en él que nadie más podía ver. ¿Una carrera?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Una carrera? Ignacio no pudo ocultar su sorpresa ante la audacia del muchacho. Sí. Miguel alzó la voz, sintiendo como la sangre le hervía en las venas. Si eso es lo que hace falta para que dejen de dudar de él, que sea una carrera. Un murmullo de asombro recorrió al grupo. Nadie había esperado que Miguel fuera tan lejos. «Estás loco, muchacho», murmuró doña Carmen. «Ese caballo apenas puede caminar bien». Pero Tomás Vega tenía una expresión diferente en sus ojos. Se acercó a Miguel y le puso una mano en el hombro. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, hijo?». Miguel miró a Esperanza, quien lo observaba con esos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra. «Estoy seguro», respondió, y por primera vez en su vida sintió que las palabras salían de un lugar más profundo que su mente.
Ignacio sonrió con crueldad. Esto era mejor de lo que había esperado. No solo podría reportar a don Ricardo sobre el estado del caballo, sino sobre la arrogancia del muchacho que se atrevía a desafiar el orden natural de las cosas. Perfecto, dijo, extendiendo la mano. Una carrera, mi caballo contra el tuyo. No, intervino Tomás Vega, sorprendiendo a todos. Si va a ser una carrera, que sea justa, que el patrón elija su mejor caballo. Ignacio vaciló. Él montaba un buen caballo, pero don Ricardo tenía ejemplares mucho mejores en su hacienda. ¿Tienes miedo?, preguntó Miguel, con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta de emociones en su interior. ¿Miedo? ¿A ti? Ignacio se irguió, ofendido. Está bien, le diré al patrón. Él decidirá qué caballo usar para esta competencia. ¿Y cuándo?, preguntó doña Carmen, como si no pudiera creer que estuviera presenciando semejante locura. Miguel miró a Esperanza, evaluando su estado. El caballo había mejorado mucho, pero aún no estaba al 100%. En 2 semanas, dijo, eso nos dará tiempo a prepararnos. ¿Prepararse?, se burló Ramón. ¿Qué preparación necesita un caballo cojo? La misma que necesita cualquier atleta, respondió Tomás Vega con firmeza. Acondicionamiento, práctica y confianza. Ignacio asintió con una sonrisa que no auguraba nada bueno. En 2 semanas entonces, en la plaza del pueblo, para que todos puedan ver. Hizo una pausa dramática. Y por supuesto, don Ricardo querrá hacer esto más interesante con una apuesta apropiada. Miguel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Una cosa era apostar sobre si Esperanza viviría 1 mes, otra muy diferente era apostarlo en una carrera contra el mejor caballo de la región. ¿Qué tipo de apuesta?, preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Eso, dijo Ignacio con malicia, lo decidirá el patrón. Después de que la comitiva se fuera, llena de emoción por las noticias que llevarían al pueblo, Miguel se quedó solo con su abuela y Esperanza. El peso de lo que había hecho comenzó a asentarse sobre sus hombros como una manta pesada. «¿Hice bien, abuela?». Doña Esperanza lo miró con esos ojos sabios que habían visto tanto. «Mijo, a veces un hombre tiene que defender lo que ama, aunque el mundo entero le diga que está loco». «¿Y si pierdo? ¿Y si ganas?». Miguel no tenía respuesta para eso. Se acercó a Esperanza, quien había estado observando toda la conversación con atención, como si hubiera entendido cada palabra. «¿Qué opinas, amigo?», le preguntó, acariciando su cuello. «¿Crees que podemos hacerlo?». Esperanza relinchó suavemente y presionó su cabeza contra el pecho de Miguel, en un gesto que el muchacho interpretó como una promesa. Esa noche, mientras cenaban tortillas con frijoles bajo la luz de una vela, llegó un visitante inesperado. El padre Joaquín apareció en la puerta, con expresión preocupada. «Miguel, hijo», dijo el anciano sacerdote, «me enteré de lo que pasó hoy. Padre, no vine a regañarte, vine a preguntarte si sabes en lo que te estás metiendo». Miguel sirvió agua fresca al sacerdote y se sentó frente a él. «Creo que sí, padre. Don Ricardo no es un hombre que acepta ser desafiado. Si pierdes esa carrera, no va a conformarse con los términos de la apuesta original. Va a querer más». «¿Cómo qué?». El padre Joaquín suspiró profundamente. «Como tu tierra, tu casa, tu libertad. He visto lo que hace con quienes considera que le han faltado al respeto». Miguel sintió un escalofrío, pero también una determinación férrea. «¿Y qué me aconseja, padre?». «Que consideres retractarte, que digas que fue un error, que estabas emocionado». «¿Usted se retractaría?». La pregunta tomó al sacerdote por sorpresa. Miró hacia el corral, donde Esperanza descansaba bajo las estrellas, y después a Miguel, cuyo rostro joven mostraba una madurez prematura. «No», admitió finalmente. «Creo que no podría». Al día siguiente, las noticias de la carrera habían llegado hasta los rincones más remotos de la región. En la hacienda de don Ricardo, el hacendado recibió el reporte de Ignacio con una mezcla de furia e incredulidad. «¿Me estás diciendo que ese escuincle muerto de hambre desafió a una carrera a mis caballos?».
Sí, patrón, y el pueblo entero va a estar esperando. Don Ricardo caminó hasta la ventana de su estudio, desde donde se veía una parte de sus extensos terrenos y los corrales donde guardaba sus mejores ejemplares. Interesante, murmuró. Muy interesante. ¿Qué caballo quiere que use, patrón? Don Ricardo sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Ninguno tuyo, Ignacio. Esta carrera la voy a correr yo mismo. Ignacio no pudo ocultar su sorpresa. ¿Usted, patrón? Yo, montado en Relámpago Negro. El nombre hizo que Ignacio sintiera un escalofrío. Relámpago Negro era el caballo más rápido de toda la región, un pura sangre que había ganado carreras en las capitales más importantes. Ningún caballo local había logrado jamás vencerlo. Pero patrón, se atrevió a decir Ignacio, ¿no es un poco excesivo? Don Ricardo se volvió hacia su caporal con ojos fríos. Ignacio, cuando alguien desafía mi autoridad en mi propio territorio, la respuesta no puede ser sutil. Tiene que ser demoledora. ¿Y la apuesta? La apuesta será apropiada. Si el muchacho pierde, no solo trabajará gratis, él y su abuela abandonarán el pueblo para siempre. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Y si por alguna razón ganara. Don Ricardo se rió, un sonido áspero que no llegaba a sus ojos. No va a ganar Ignacio, es imposible. Pero si por algún milagro lo hiciera, hizo una pausa, como saboreando la ironía. Le daré la escritura de los terrenos donde vive. Era una apuesta que don Ricardo sabía que no podía perder. Relámpago Negro era invencible, y él era el mejor jinete de la región. Pero más importante que ganar la carrera era la lección que le daría al pueblo sobre lo que pasaba cuando alguien osaba desafiarlo. En los días que siguieron, San Miguel de los Cerros se dividió en dos bandos: los que creían que Miguel había perdido la razón y se dirigía hacia una humillación épica, y los pocos que en secreto esperaban presenciar un milagro. Miguel, ajeno a la magnitud de las fuerzas que se movían a su alrededor, se dedicó completamente a preparar a Esperanza para el desafío de su vida. No sabía que no solo se estaba preparando para una carrera, sino para una batalla que definiría su destino y el de todos los que creían en los milagros. Los días siguientes transcurrieron en San Miguel de los Cerros con una electricidad en el aire que todos podían sentir, pero pocos podían explicar. Era como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento en que la historia tomaría un rumbo definitivo. Miguel despertaba cada día antes del amanecer, no por obligación sino por una urgencia interior que no podía ignorar. Esperanza lo esperaba siempre despierto, como si también sintiera la importancia de los días que se acercaban. La rutina se había vuelto sagrada. Primero la revisión de la pata herida, que cada día mostraba más signos de curación completa. Después el desayuno del caballo, que ahora incluía avena que Miguel había logrado comprar vendiendo sus últimas posesiones. Y finalmente, la parte más importante, el entrenamiento. Hoy vamos a intentar algo nuevo, le dijo Miguel a Esperanza esa mañana, mientras le colocaba una silla de montar que Tomás Vega le había prestado. Era una silla vieja pero sólida, que había conocido mejores días, pero aún conservaba la dignidad de los objetos bien hechos. Esperanza se dejó ensillar sin resistencia, pero Miguel notó cómo se tensaba ligeramente cuando sintió el peso de la silla sobre su lomo. No era miedo, decidió Miguel, sino anticipación, como un atleta que siente la tensión antes de la competencia. El entrenamiento había comenzado con caminatas largas, después con trotes suaves, y ahora, después de una semana de trabajo constante, Miguel estaba listo para intentar el primer galope real. Había elegido el campo abierto detrás de su propiedad, un terreno plano que se extendía hasta perderse en el horizonte, perfecto para evaluar la velocidad real de Esperanza. «Está bien, amigo», murmuró Miguel, montando con cuidado. «Vamos a ver de qué estás hecho realmente». Lo que sucedió a continuación cambió para siempre la percepción que Miguel tenía de su caballo. En cuanto a Esperanza, sintió las riendas aflojarse y las piernas de Miguel presionarlo suavemente.
Algo despertó en él. No fue una transición gradual del trote al galope. Fue una explosión de potencia que tomó a Miguel completamente desprevenido. Esperanza se lanzó hacia adelante con una fuerza y elegancia que parecían imposibles en un animal que apenas una semana atrás cojeaba dolorosamente. Sus cascos golpeaban el suelo con un ritmo perfecto. Sus músculos se contraían y expandían como resortes de acero, y su respiración se volvió profunda y controlada, como la de un corredor nato. Miguel se aferró a las riendas, no por miedo sino por pura sorpresa. El viento golpeaba su rostro, el paisaje se desdibujaba a ambos lados, y por primera vez en su vida entendió por qué los hombres ricos pagaban fortunas por caballos de carrera. No era solo velocidad lo que estaba experimentando, era libertad pura, poder en estado bruto, la sensación de volar sin dejar el suelo. Cuando finalmente detuvieron el galope, ambos estaban jadeando, pero Miguel notó algo extraordinario. Esperanza no mostraba signos de dolor en la pata. Todo lo contrario, parecía revitalizado, como si el galope hubiera despertado algo dormido en su alma. «¡Dios mío!», exclamó una voz detrás de él. Miguel se volvió y vio a Tomás Vega acercándose a pie, con los ojos brillantes de emoción. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó Miguel, desmontando. «Lo suficiente para ver algo que no creí que volvería a ver en mi vida», respondió el viejo vaquero, aproximándose a Esperanza con reverencia. «Muchacho, este caballo no es lo que parecía». «¿Qué quiere decir?». Tomás examinó a Esperanza con manos expertas, palpando sus músculos, revisando su respiración, observando su postura. «Este animal tiene sangre de campeón, no cualquier campeón, sino de los grandes. Mira estas líneas, esta conformación, la forma como se mueve». Hizo una pausa, como si estuviera recordando algo. «Miguel, ¿has visto alguna vez a Esperanza corriendo a toda velocidad?». «Apenas ahora, no. Me refiero a velocidad real, máxima velocidad». Miguel negó con la cabeza. «Entonces aún no sabes lo que tienes entre las manos». Esa tarde, mientras Miguel cepillaba a Esperanza bajo la sombra del mezquite, llegó una visita inesperada. Un carruaje elegante se detuvo frente a su humilde propiedad, y de él descendió don Ricardo en persona, seguido por Ignacio y 2 vaqueros más. Miguel sintió cómo se le aceleraba el corazón, pero no dejó de cepillar a su caballo. Había aprendido que mostrar miedo ante don Ricardo era como mostrar debilidad ante un depredador. «Buenos días, Miguel», dijo don Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vine a ver cómo va tu preparación». «Buenos días, don Ricardo», respondió Miguel, inclinando ligeramente la cabeza, pero sin dejar de trabajar. Don Ricardo se acercó al corral y observó a Esperanza con ojo crítico. El caballo había cambiado notablemente, su pelaje brillaba, sus músculos se veían definidos y había una alertez en su postura que no había estado ahí semanas atrás. «Interesante», murmuró el hacendado. «Parece que el animal ha respondido bien a tus cuidados». «Esperanza es fuerte», respondió Miguel simplemente. «Esperanza», don Ricardo soltó una risa corta. «Qué nombre tan apropiado, porque eso es lo único que tienes, Esperanza». Miguel no respondió, pero siguió cepillando a su caballo con movimientos firmes y tranquilos. «Vine a hacer la apuesta oficial», continuó don Ricardo, adoptando un tono más serio. «Quiero que todo el pueblo escuche los términos». «Ya acordamos los términos», dijo Miguel, finalmente deteniéndose y volviéndose hacia el hacendado. «No, muchacho, esos eran los términos cuando creía que esto era un juego de niños, pero me dijeron que andas hablando por ahí de que tu caballo puede competir con los míos. Eso cambia las cosas». Miguel sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la voz firme. «¿Qué cambios?». Don Ricardo sonrió, y esta vez había crueldad real en esa sonrisa. «Si pierdes la carrera, tú y tu abuela dejan el pueblo para siempre. Abandonan esta tierra, abandonan todo lo que conocen, y nunca regresan». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. «¿Y si gano?», preguntó Miguel.
sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. «No vas a ganar», respondió don Ricardo con absoluta certeza. «Pero si por algún milagro lo hicieras, te doy la escritura de estos terrenos. 50 hectáreas de tierra fértil, más de lo que tu familia ha soñado jamás». Miguel sintió como si el mundo girara alrededor de él. 50 hectáreas significarían seguridad para toda la vida, no solo para él y su abuela, sino para las generaciones futuras. «Pero hay una condición más», añadió don Ricardo, saboreando el momento. «¿Cuál? La carrera no será contra uno de mis vaqueros. Será contra mí, montando a Relámpago Negro». El nombre cayó sobre Miguel como un martillazo. Relámpago Negro era legendario en toda la región. Había ganado carreras en las capitales, había vencido a los mejores caballos de México, y don Ricardo era reconocido como uno de los mejores jinetes de su generación. «¿Acepta, jovencito?», preguntó don Ricardo, extendiendo la mano. «¿O este prefiere admitir que se metió en algo más grande que él?». Miguel miró la mano extendida, después miró a Esperanza, quien lo observaba con esos ojos inteligentes que parecían entender la magnitud del momento. En su mente resonaron todas las voces que le habían dicho que era imposible: los comerciantes de la plaza, los vaqueros de don Ricardo, incluso algunas dudas que él mismo había tenido en las noches oscuras cuando el miedo lo visitaba. Pero también recordó otras voces, la de su abuela diciéndole que los milagros existen, pero hay que trabajar por ellos, la de Tomás Vega afirmando que Esperanza tenía sangre de campeón, y sobre todo la voz interior que le había dicho desde el primer día que este caballo era especial. «Acepto», dijo, extendiendo su mano. El apretón fue breve pero firme. Don Ricardo sonrió con la satisfacción de quien acaba de cerrar el negocio de su vida. «Excelente. La carrera será el domingo en la plaza del pueblo, para que todos puedan presenciar el resultado». Después de que don Ricardo y su séquito se fueran, Miguel se quedó solo con Esperanza y un silencio que pesaba como montañas. Su abuela salió de la choza, donde había estado escuchando toda la conversación. «¿Estás seguro de lo que acabas de hacer, mijo?». Miguel acarició el cuello de Esperanza, sintiendo bajo su mano el pulso fuerte y constante del animal. «No, abuela, no estoy seguro de nada, pero sé que tengo que intentarlo. ¿Y si perdemos todo?». Miguel miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de colores que parecían fuego. «Entonces, habremos perdido luchando por algo en lo que creemos. Es mejor que nunca haber luchado». Esa noche, la noticia de los nuevos términos de la apuesta se extendió por el pueblo como reguero de pólvora. En la cantina de don Aurelio, los hombres bebían y discutían con pasión sobre las posibilidades de Miguel. «Está loco», decía Ramón el carnicero, moviendo la cabeza. «Relámpago Negro es invencible. El muchacho tiene agallas», admitía don Esteban, aunque con poca convicción. «Pero las agallas no ganan carreras». «A veces sí», intervino una voz desde la esquina. Todos voltearon a ver a Tomás Vega, quien había permanecido callado hasta ese momento. «¿Tú crees que puede ganar?», preguntó Paco Ruiz, incrédulo. El viejo vaquero tomó un sorbo de su tequila antes de responder. «He visto a ese caballo correr, y les digo algo, hay más en él de lo que cualquiera de ustedes imagina. Más que corazón. Y en las carreras, a veces el corazón vale más que la velocidad». Mientras tanto, en la hacienda de don Ricardo, el hacendado inspeccionaba a Relámpago Negro en sus establos de lujo. El caballo era magnífico, negro como la noche, con músculos que se marcaban bajo su piel brillante, y una presencia que intimidaba incluso a los vaqueros más experimentados. «¿Está listo?», preguntó a su entrenador personal. «Más que listo, patrón. Este caballo está en la mejor forma de su vida». «Perfecto, porque no podemos permitirnos ningún error. Lo que está en juego no es solo una carrera». «¿Qué quiere decir?». Don Ricardo acarició el cuello poderoso de Relámpago Negro. «Quiero decir que este pueblo necesita recordar quién manda aquí, y una victoria aplastante es la mejor manera de enseñar esa lección». De vuelta en su humilde propiedad,
Miguel no podía dormir. Se había acostado en su petate junto al corral, como había hecho tantas noches desde que Esperanza llegó a su vida. El caballo también parecía inquieto, caminando lentamente por el corral bajo la luz de las estrellas. ¿También estás nervioso?, le preguntó Miguel en voz baja. Esperanza se acercó a la cerca y extendió su cabeza hacia Miguel, quien la acarició suavemente. Sabes lo que está en juego, ¿verdad? No es solo una carrera. Es nuestro futuro, el de mi abuela, el mío, el tuyo. El caballo resopló suavemente, como si hubiera entendido cada palabra. Pero no estoy arrepentido, continuó Miguel. Por primera vez en mi vida siento que estoy luchando por algo que vale la pena. Y sea cual sea el resultado, vamos a llegar hasta el final juntos. En ese momento, como si hubiera estado esperando esas palabras, Esperanza hizo algo que sorprendió a Miguel. Se alejó de la cerca, se dirigió al centro del corral y comenzó a trotar en círculos. Pero no era un trote nervioso o inquieto, era un trote poderoso, elegante, lleno de una energía contenida, que parecía estar esperando el momento perfecto para liberarse. Miguel se puso de pie, fascinado por lo que estaba viendo. Bajo la luz de la luna, Esperanza parecía transformado. No era el caballo herido y desahuciado que había encontrado semanas atrás. Era algo más, algo que Miguel apenas comenzaba a comprender. ¿Quién eres realmente?, murmuró, más para sí mismo que para el caballo. Como respuesta, Esperanza se detuvo en el centro del corral, alzó la cabeza hacia las estrellas y lanzó un relincho que resonó por toda la noche. No era el relincho débil de un animal enfermo, era el grito de guerra de un gladiador que acepta el desafío. En ese momento Miguel supo que sin importar lo que pasara el domingo, él y Esperanza habían encontrado algo que valía más que cualquier apuesta, habían encontrado su verdadero destino. Los días que seguían hasta la carrera pasarían rápido, pero Miguel sabía que cada uno de ellos sería crucial, no solo para preparar a Esperanza físicamente, sino para prepararse él mismo para el momento que definiría el resto de su vida. El domingo amaneció con un cielo tan despejado que parecía una bendición divina. San Miguel de los Cerros despertó temprano, no por las campanas de la iglesia que llamaban a misa, sino por una electricidad en el aire que hacía imposible seguir durmiendo. Era el día de la carrera, el día en que se decidiría el destino de Miguel Hernández y su caballo Esperanza. Desde antes del alba, la gente comenzó a llegar a la plaza del pueblo desde los ranchos más lejanos. Venían familias completas en carretas tiradas por bueyes, vaqueros a caballo, comerciantes que habían cerrado sus tiendas para no perderse el espectáculo. Incluso el padre Joaquín había suspendido la misa matutina, reconociendo que el pueblo tenía la atención puesta en otro tipo de fe ese día. Miguel despertó en su petate junto al corral, como había hecho todas las noches desde que comenzó el entrenamiento. Pero esta mañana fue diferente. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada de Esperanza, quien estaba parado junto a la cerca observándolo. Había algo en esos ojos que Miguel no había visto antes, una calma profunda como la de un guerrero experimentado antes de la batalla. «Buenos días, campeón», murmuró Miguel, poniéndose de pie y acercándose al caballo. Esperanza relinchó suavemente y presionó su cabeza contra el pecho de Miguel, un gesto que se había vuelto ritual entre ellos. Pero esta mañana Miguel notó algo más. El caballo temblaba ligeramente, no de miedo sino de energía contenida, como un resorte comprimido esperando ser liberado. Doña Esperanza apareció en la puerta de la choza, con una taza de café humeante y una sonrisa que trataba de ocultar su preocupación. «¿Cómo se siente el ganador?», preguntó, usando el tono jovial que reservaba para los momentos más difíciles. «Nervioso», admitió Miguel, aceptando el café con gratitud, pero también, como le digo, como si todo hubiera estado llevando a este momento. Su abuela asintió con sabiduría. «Tu madre solía decir lo mismo antes de los exámenes importantes en la escuela. Decía que el destino tiene una forma de prepararnos para los momentos que realmente importan.
Mientras Miguel desayunaba tortillas calientes y frijoles, llegó su primer visitante del día. Tomás Vega apareció montado en su viejo caballo pinto, con una expresión seria pero esperanzada. «Buenos días, muchacho. ¿Listo para hacer historia? Tan listo como puedo estar», respondió Miguel. «¿Cómo ve a Esperanza?». El viejo vaquero se acercó al corral y observó al caballo con ojo experto. Esperanza estaba parado en el centro del pequeño espacio, con la cabeza alta y las orejas erectas, claramente consciente de que este día era diferente a todos los demás. «Este caballo está listo para la carrera de su vida», declaró Tomás. «Mira cómo tiene los músculos, cómo brilla su pelaje, cómo mantiene la postura. Este no es el mismo animal que sacaste de la muerte hace un mes. ¿Cree que tenemos oportunidad?», preguntó Miguel, necesitando escuchar palabras de aliento. Tomás se quitó su sombrero gastado y se rascó la cabeza canosa. «Mijo, en 50 años trabajando con caballos, he aprendido que las carreras no se ganan solo con velocidad. Se ganan con corazón, con determinación y con esa conexión especial entre jinete y caballo que no se puede enseñar ni comprar». Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Miguel. «Y ustedes dos tienen eso en abundancia». Conforme avanzaba la mañana, más gente llegó a visitar a Miguel. Algunos venían movidos por curiosidad, otros por solidaridad y unos pocos por la esperanza secreta de presenciar un milagro. Doña Carmen trajo pan dulce recién horneado, don Esteban apareció con herradura nueva para la buena suerte y hasta el padre Joaquín se acercó para dar su bendición. «Hijo mío», dijo el anciano sacerdote, poniendo una mano paternal sobre la cabeza de Miguel, «que Dios te acompañe en esta empresa. Y recuerda que sin importar el resultado, ya has demostrado algo muy valioso, que el amor y la determinación pueden obrar milagros». Pero no todas las visitas fueron alentadoras. A media mañana apareció Ignacio Morales con 2 vaqueros, oficialmente para inspeccionar las condiciones de la carrera, pero en realidad para intimidar. «¿Listo para la humillación, muchacho?», preguntó Ignacio con su sonrisa cruel habitual. «Listo para la carrera», respondió Miguel sin alterarse. Ignacio se acercó a Esperanza y lo examinó con ojo crítico, buscando cualquier signo de debilidad que pudiera explotar. «Está en mejor forma de lo que esperaba», admitió a regañadientes. «Pero eso no va a importar cuando se enfrente a Relámpago Negro. Ese caballo es una máquina de ganar». «Ya veremos», dijo Miguel simplemente. La confianza tranquila de Miguel pareció irritar a Ignacio más que cualquier bravuconada hubiera podido hacerlo. «El patrón quiere que sepas que la apuesta sigue en pie. Cuando pierdas, tienes hasta el anochecer para empezar a empacar tus cosas». Después de que se fueran los hombres de don Ricardo, Miguel se quedó solo con Esperanza para los preparativos finales. Primero lo cepilló hasta que su pelaje dorado brilló como oro bajo el sol. Después revisó cuidadosamente sus cascos y finalmente le colocó la silla de montar que Tomás le había prestado. «¿Sabes qué?», le dijo a Esperanza mientras ajustaba las cinchas. «No importa lo que pase hoy, quiero que sepas que estos han sido los mejores días de mi vida. Desde que llegaste, he sentido que tengo un propósito». El caballo volvió la cabeza y lo miró con esos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra. A las 2 de la tarde, Miguel montó a Esperanza y se dirigieron hacia la plaza del pueblo. El camino que habían recorrido tantas veces para vender tomates ahora se sentía diferente, cargado de expectativa y destino. Lo que encontraron en la plaza superó todas las expectativas de Miguel. Había más gente de la que había visto jamás reunida en un solo lugar. No solo habitantes de San Miguel de los Cerros, sino visitantes de pueblos vecinos que habían venido específicamente para presenciar la carrera. Habían montado tribunas improvisadas con tablones y cajas, y algunos incluso se habían subido a los techos de las casas para tener mejor vista. En un extremo de la plaza,
Don Ricardo esperaba montado en Relámpago Negro, y la sola presencia de ese caballo hizo que Miguel sintiera un nudo en el estómago. El animal era impresionante, más grande que Esperanza, con músculos que se marcaban como cuerdas bajo su piel negra brillante, y una postura que irradiaba poder y arrogancia. Don Ricardo, vestido con su mejor traje de montar, parecía una estatua de la autoridad y el privilegio. Cuando Miguel apareció en Esperanza, un murmullo recorrió la multitud. Algunos comentarios eran de admiración por la transformación del caballo, otros de lástima por lo que consideraban una causa perdida. «Miren qué bien se ve el caballo de Miguel», gritó alguien desde las tribunas. «Sí, pero miren el del patrón», respondió otro. «Es una bestia magnífica». El padre Joaquín, actuando como juez improvisado, se colocó en el centro de la plaza con un pañuelo blanco en la mano. «Señores», gritó para captar la atención de todos. «Las reglas son simples. Una vuelta completa a la plaza, salida y llegada aquí mismo. El primer caballo que cruce esta línea será el ganador». Don Ricardo se acercó al punto de partida con la confianza de quien nunca ha conocido la derrota. Su mirada se cruzó con la de Miguel, y había en ella una mezcla de desprecio y diversión. «Última oportunidad para echarte atrás», muchacho, dijo en voz lo suficientemente alta para que varios pudieran escuchar. «Aún estás a tiempo de admitir que te metiste en algo más grande que tú». Miguel sintió todas las miradas sobre él. En las tribunas vio rostros conocidos: doña Carmen, que se mordía las uñas de nervios; Tomás Vega, que le hacía señas de aliento; su abuela, que lo miraba con una mezcla de orgullo y terror. También vio los rostros de quienes esperaban su fracaso, de quienes habían venido a presenciar la confirmación de que los pobres deben mantenerse en su lugar. «No me voy a echar atrás», respondió Miguel con voz firme. Don Ricardo sonrió con crueldad. «Entonces que sea una lección que nunca olvides». Los dos jinetes se colocaron en la línea de partida. Miguel podía sentir el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Esperanza, en cambio, estaba extrañamente calmado, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Jinetes, prepárense», gritó el padre Joaquín, alzando el pañuelo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un bebé lloraba, ni un perro ladraba. Todo el pueblo contenía la respiración. En ese momento de silencio, Miguel sintió algo extraordinario. Una conexión con Esperanza que iba más allá de lo físico. Era como si por un instante hubieran compartido la misma mente, el mismo corazón, la misma determinación. Supo, sin lugar a dudas, que el caballo estaba tan listo como él para dar todo en esa carrera. «Fuera», gritó el padre Joaquín, dejando caer el pañuelo. Lo que sucedió en los siguientes segundos quedó grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Relámpago Negro salió como un rayo, exactamente como había hecho en todas sus carreras anteriores, tomando una ventaja inmediata que parecía insalvable. Pero Esperanza fue diferente. No salió disparado como su rival. En lugar de eso pareció medir el terreno, calcular la distancia, y entonces desató una potencia que nadie había sospechado que poseía. No era solo velocidad, era elegancia en movimiento, poder controlado, la gracia de un atleta nato que finalmente había encontrado su momento. Miguel se aferró a las riendas, no por miedo sino por pura emoción. Nunca había sentido nada igual. Era como montar el viento mismo, como ser parte de una fuerza de la naturaleza que no conocía límites. Para cuando llegaron a la primera curva de la plaza, Esperanza había alcanzado a Relámpago Negro. La multitud estalló en gritos de asombro. Nadie había esperado que el caballo de Miguel pudiera siquiera mantenerse cerca del campeón. «No puede ser», gritaba alguien desde las tribunas. «Están parejos», exclamó otro. Don Ricardo, por primera vez en años, sintió una punzada de alarma. Su caballo estaba corriendo exactamente como siempre lo había hecho. Pero el maldito animal del muchacho pobre no se quedaba atrás como se suponía que debía hacer. En la segunda curva,
Algo extraordinario sucedió. Esperanza no solo mantuvo el paso, comenzó a tomar la delantera. Centímetro a centímetro, paso a paso, el caballo dorado comenzó a dejar atrás al negro campeón. El rugido de la multitud se volvió ensordecedor. Gente que había venido a presenciar una humillación, ahora se encontraba presenciando un milagro. «¡Vamos, Miguel!», gritaba Tomás Vega, agitando su sombrero en el aire. «¡Dale esperanza!», clamaba doña Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Ricardo espoleó a Relámpago Negro con más fuerza, tratando desesperadamente de recuperar el terreno perdido. Su rostro, habitualmente controlado, mostraba ahora una mezcla de incredulidad y furia. Pero Esperanza ya no era solo un caballo corriendo una carrera. Se había transformado en algo más, en la encarnación de todos los sueños aplazados, todas las esperanzas calladas, todos los milagros en los que la gente había dejado de creer. Cuando entraron en la recta final, Esperanza llevaba una ventaja clara. Sus cascos golpeaban el suelo con un ritmo que sonaba como el latido del corazón mismo del pueblo. Miguel, con el viento golpeando su rostro y las lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas, supo que estaba viviendo el momento más importante de su vida. «Vamos, amigo», le gritó a Esperanza. «Ya casi llegamos». Los últimos metros se sintieron eternos y al mismo tiempo instantáneos. La línea de llegada se acercaba. La multitud rugía como un océano, y don Ricardo hacía un último esfuerzo desesperado por alcanzar al caballo que no se suponía que pudiera competir. Pero ya era tarde. Esperanza cruzó la línea de llegada, una longitud completa por delante de Relámpago Negro, y San Miguel de los Cerros estalló en la celebración más grande de su historia. Miguel desmontó tembloroso, apenas capaz de creer lo que había sucedido. Esperanza, sudoroso pero claramente triunfante, alzó la cabeza hacia el cielo y lanzó un relincho de victoria que resonó por toda la plaza. La multitud se abalanzó hacia ellos, gritando, llorando, abrazándose entre desconocidos. Tomás Vega fue el primero en llegar, con los ojos brillantes de lágrimas. «Lo sabía», gritó, abrazando a Miguel. Sabía que este caballo era especial. Don Ricardo, aún montado en Relámpago Negro, observaba la escena con una expresión que mezclaba la incredulidad con algo que podría haber sido respeto. Se acercó lentamente y cuando llegó junto a Miguel, desmontó de su caballo. La multitud se silenció, expectante. «Muchacho», dijo don Ricardo con voz ronca, «acabas de darme la mayor sorpresa de mi vida». Miguel lo miró sin saber qué decir. «Una apuesta es una apuesta», continuó el hacendado, sacando un documento de su chaqueta. «Estas son las escrituras de las tierras, son tuyas». Extendió los papeles hacia Miguel, quien los tomó con manos temblorosas. «¿Por qué?», preguntó Miguel. «¿Por qué no trata de encontrar alguna excusa?». Don Ricardo miró a Esperanza, quien observaba toda la escena con esos ojos inteligentes que parecían comprenderlo todo. «Porque», dijo finalmente, «en 50 años de vida nunca había visto nada igual a lo que acabo de presenciar». «¿Y por qué?», hizo una pausa, como si le costara trabajo admitir lo que iba a decir. «Porque me acabas de recordar algo que había olvidado, que los milagros existen cuando alguien tiene el valor de creer en ellos». La celebración continuó hasta muy entrada la noche, pero Miguel se escabulló temprano con Esperanza. Necesitaba estar a solas con su caballo, necesitaba procesar lo que había sucedido. De vuelta en su propiedad, ahora oficialmente suya, Miguel se sentó bajo el mezquite mientras Esperanza pastaba tranquilamente. Su abuela se acercó con 2 tazas de té de hierbas. «¿Cómo te sientes, campeón?», preguntó, usando la misma palabra cariñosa de la mañana, pero ahora con un significado completamente diferente. «Como si estuviera soñando», respondió Miguel, «como si nada de esto fuera real». «Es real, mijo, y es solo el comienzo». Miguel miró las escrituras que tenía en sus manos. Después miró a Esperanza, quien había dejado de pastar
y los observaba con esa inteligencia que lo había cautivado desde el primer día. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo?, le dijo Miguel a su abuela. Que creo que Esperanza siempre supo que este día iba a llegar, como si hubiera estado esperando toda su vida el momento perfecto para mostrar quién realmente era. Doña Esperanza sonrió con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para saber que algunos milagros son demasiado perfectos para ser casualidad. A veces, murmuró, los ángeles llegan a nuestras vidas cuando más los necesitamos, y a veces tienen forma de caballo. Esa noche, mientras Miguel dormía el sueño profundo de quien ha cumplido su destino, Esperanza vigilaba bajo las estrellas, como un guardián silencioso de los sueños que se habían hecho realidad. El muchacho pobre y el caballo desahuciado habían demostrado que a veces, solo a veces, David puede vencer a Goliat. Y en San Miguel de los Cerros, esa historia se contaría por generaciones como prueba de que los milagros nunca dejan de ser posibles para quienes tienen el valor de creer en ellos. 3 meses habían pasado desde la carrera que cambió la historia de San Miguel de los Cerros, y el pequeño pueblo nunca volvió a ser el mismo. La victoria de Miguel y Esperanza se había convertido en una leyenda que se contaba y recontaba, cada vez con más detalles épicos, en cantinas, mercados y reuniones familiares de toda la región. Miguel despertó esa mañana de octubre en su nueva habitación, construida con adobe sólido y techos de teja roja, en lo que ahora era oficialmente su propiedad. Pero como cada día desde la carrera, lo primero que hizo fue dirigirse al corral donde Esperanza lo esperaba, como si los 3 meses de comodidad no hubieran cambiado en nada su rutina matutina. «Buenos días, campeón», murmuró, usando las palabras que se habían vuelto sagradas entre ellos. Esperanza relinchó suavemente y se acercó a la cerca. Su transformación había sido completa, el pelaje dorado brillaba como oro pulido, su musculatura se había desarrollado hasta alcanzar la perfección atlética, y sus ojos irradiaban una confianza que infectaba a todos los que lo veían. Pero lo más notable no era la transformación física de Esperanza, sino lo que había sucedido con Miguel. El joven que 3 meses atrás vendía tomates en la plaza ahora era dueño de las tierras más fértiles de la región, pero más importante aún, se había convertido en símbolo de esperanza para todos los que alguna vez habían sido subestimados. «Miguel», llamó una voz desde el camino. Se volvió y vio a Tomás Vega acercándose, pero ahora el viejo vaquero no venía solo. Lo acompañaba un hombre elegantemente vestido que Miguel no reconocía. «Buenos días, don Tomás», saludó Miguel, usando el título de respeto que el pueblo entero había comenzado a emplear cuando se dirigía al anciano que había creído en Esperanza cuando nadie más lo hacía. «Miguel, muchacho, quiero presentarte a alguien muy importante. Él es don Carlos Mendoza, dueño del hipódromo más grande de la Ciudad de México». El hombre elegante se adelantó y extendió la mano con una sonrisa amistosa. «Es un honor conocerte, Miguel. He venido desde muy lejos para conocer al jinete que logró lo imposible con este magnífico caballo». Miguel estrechó la mano, sintiendo la suavidad de quien nunca había trabajado en el campo. «¿Para qué me busca, señor?». Don Carlos se acercó a Esperanza, quien permitió que lo examinara con la paciencia de quien ya se había acostumbrado a ser admirado. «Este caballo es extraordinario», declaró después de varios minutos de inspección. «En todos mis años en el mundo de las carreras, nunca había visto una combinación tan perfecta de velocidad, resistencia y sobre todo corazón». «Gracias», respondió Miguel, simplemente. «Vengo a hacerte una propuesta que podría cambiar tu vida para siempre». Miguel sintió un nudo en el estómago. Durante los últimos meses había aprendido a desconfiar de las propuestas que prometían cambiar vidas. «¿Qué tipo de propuesta?». «Quiero comprarte a Esperanza. Estoy dispuesto a pagarte más dinero del que has visto en toda tu vida. Con esa cantidad podrías vivir como un rico el resto de tus días».
El silencio que siguió fue tan profundo que incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. ¿Cuánto?, preguntó Miguel, no porque estuviera interesado, sino porque necesitaba saber qué tan valiosos consideraba este hombre a su caballo. 5,000 pesos. Tomás Vega silbó suavemente. Era una fortuna que superaba cualquier cosa que alguien en San Miguel de los Cerros pudiera imaginar. Esperanza participaría en las carreras más importantes del país, continuó don Carlos. Tendría los mejores entrenadores, la mejor comida, los mejores cuidados veterinarios. Podría convertirse en el caballo más famoso de México. Miguel acarició el cuello de Esperanza, sintiendo bajo su mano el pulso tranquilo y confiado del animal. ¿Y yo qué papel tendría en todo eso? Tú, don Carlos vaciló ligeramente. Tú recibirías el dinero y podrías dedicarte a lo que quisieras con tu vida, sin Esperanza. Los caballos de carrera profesional requieren jinetes con entrenamiento especializado, Miguel. Estoy seguro de que entiendes. No, dijo Miguel, con voz tranquila pero firme. ¿Perdón? No, Esperanza no está en venta. Don Carlos frunció el ceño, claramente sorprendido por la respuesta. Miguel, quizás no entiendes la magnitud de lo que te estoy ofreciendo. 5,000 pesos es más dinero del que... Entiendo perfectamente, lo interrumpió Miguel. Y mi respuesta sigue siendo no. ¿Pero por qué? Con ese dinero podrías comprar la hacienda más grande de la región. Miguel miró a Esperanza, quien lo observaba con esos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra de la conversación. Porque Esperanza no es solo mi caballo, es mi amigo, y los amigos no se venden, sin importar cuánto dinero ofrezcan. Don Carlos sacudió la cabeza con incredulidad. Estás cometiendo un error terrible. Esta es una oportunidad que no se presenta 2 veces en la vida. Tienes razón, concordó Miguel. Esta oportunidad de demostrar que hay cosas más valiosas que el dinero no se presenta 2 veces. Después de que don Carlos se fuera, claramente frustrado por la negativa, Tomás se quedó con Miguel. ¿Estás seguro de tu decisión, muchacho? Completamente, respondió Miguel sin vacilar. ¿Sabe qué me ha enseñado Esperanza en estos meses? ¿Qué? Que los milagros no suceden porque busquemos dinero o fama. Suceden cuando 2 seres se encuentran y deciden enfrentar el mundo juntos. Tomás sonrió con esa sabiduría que solo dan los años. Tu madre estaría orgullosa de ti. Esa tarde Miguel decidió hacer algo que había estado posponiendo. Montó a Esperanza y se dirigió hacia la hacienda de don Ricardo. No había hablado mucho con el hacendado desde el día de la carrera, más allá de los saludos cordiales cuando se cruzaban en el pueblo. Encontró a don Ricardo en su patio principal, supervisando el entrenamiento de algunos de sus caballos jóvenes. Cuando vio acercarse a Miguel en Esperanza, detuvo lo que estaba haciendo. Miguel saludó con una sonrisa que ya no tenía traces de arrogancia. ¿A qué debo el honor de tu visita? Miguel desmontó y se acercó respetuosamente. Don Ricardo, vine a proponerle algo. Te escucho. Quiero que sea mi socio. La sorpresa en el rostro del hacendado fue evidente. ¿Tu socio? Sí, usted tiene la experiencia, los contactos, el conocimiento del negocio de los caballos. Yo tengo tierra fértil y... miró hacia Esperanza, y algunos caballos especiales. Podríamos criar los mejores caballos de la región. Don Ricardo consideró la propuesta por varios minutos. ¿Por qué me ofreces esto? Después de todo lo que pasó entre nosotros, porque aprendí algo importante el día de la carrera. Aprendí que la grandeza no viene de destruir a los demás, sino de encontrar maneras de que todos podamos ser mejores. ¿Y qué gano yo con esto? Miguel sonrió. La oportunidad de ser recordado no solo como el hombre más rico del pueblo, sino como el hombre que ayudó a crear algo extraordinario. Don Ricardo extendió la mano. Acepto, socio. Los meses que siguieron trajeron cambios extraordinarios, no solo para Miguel,
sino para todo San Miguel de los Cerros. La sociedad entre Miguel y don Ricardo resultó más exitosa de lo que cualquiera había anticipado. Los potros nacidos de las yeguas de don Ricardo y los sementales que Miguel había comenzado a adquirir mostraron una calidad excepcional que atrajo compradores de toda la República. Pero lo más importante no era el éxito económico, sino lo que había sucedido con el espíritu del pueblo. La historia de Miguel y Esperanza había demostrado a todos que los milagros eran posibles, y esa lección había inspirado cambios profundos. Doña Carmen había expandido su panadería y ahora daba empleo a 3 familias más. Don Esteban había modernizado su herrería y se había convertido en el herrero más buscado de la región. Incluso Paco Ruiz, el joven que solía burlarse de Miguel, había empezado a mostrar respeto hacia aquellos que antes consideraba inferiores. Un año después de la carrera, en el aniversario de la victoria, el pueblo organizó una celebración en honor de Miguel y Esperanza. La plaza se llenó de gente de todos los pueblos vecinos, y se organizaron carreras, bailes y comida para todos. Miguel, ahora vestido con ropa fina, pero conservando la humildad que siempre lo había caracterizado, subió a la tarima que habían construido para la ocasión. «Amigos», comenzó, y su voz resonó por toda la plaza. «Hace un año, un caballo herido cambió mi vida, pero hoy me doy cuenta de que no solo cambió la mía, cambió la vida de todo nuestro pueblo». La multitud aplaudió con entusiasmo. Esperanza me enseñó que no importa de dónde vengamos o cuán difíciles sean nuestras circunstancias. Lo que importa es nunca perder la fe en nosotros mismos y nunca dejar de creer en los milagros. Desde donde estaba parado, Miguel podía ver a su abuela, ahora vestida con un vestido nuevo, pero conservando su sonrisa sabia de siempre. Podía ver a Tomás Vega, quien se había convertido en su consejero más confiable. Podía ver incluso a don Ricardo, quien aplaudía con genuino orgullo. Pero el verdadero milagro no fue ganar una carrera, continuó Miguel. El verdadero milagro fue aprender que cuando creemos en algo con todo nuestro corazón, el universo entero conspira para ayudarnos a lograrlo. Cuando Miguel bajó de la tarima, se dirigió hacia donde estaba Esperanza, quien había sido engalanado con cintas y flores para la ocasión. El caballo, ahora convertido en leyenda viviente, mantenía la misma serenidad de siempre, como si supiera exactamente cuál había sido su papel en la historia. «¿Cómo te sientes, campeón?», le preguntó Miguel, usando las palabras que se habían vuelto rituales entre ellos. Esperanza relinchó suavemente y presionó su cabeza contra el pecho de Miguel, en el mismo gesto de cariño que había comenzado el día en que se conocieron. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Miguel reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. Un año atrás, era un joven pobre que vendía tomates en la plaza. Ahora era un hombre respetado, próspero, con un futuro brillante por delante. Pero sabía que el verdadero tesoro no era el dinero o el reconocimiento. El verdadero tesoro era la lección que Esperanza le había enseñado, que cada ser vivo tiene un potencial extraordinario esperando ser descubierto, y que a veces solo necesita que alguien crea en él para que ese potencial se manifieste. Esa noche, después de que la última luz se apagara en el pueblo y el último celebrante se fuera a casa, Miguel se sentó bajo el mezquite en su propiedad, acompañado por Esperanza y su abuela. Las estrellas brillaban con una intensidad especial, como si ellas también fueran parte de la celebración. «¿En qué piensas, mijo?», preguntó doña Esperanza. «En lo extraña que es la vida, abuela. Hace un año, yo era nadie. Hoy soy alguien que la gente respeta». «Tú siempre fuiste alguien especial», corrigió su abuela. «Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo». Miguel acarició el cuello de Esperanza, quien pastaba tranquilamente junto a ellos. Cree que Esperanza sabe lo importante que se ha vuelto. Doña Esperanza miró al caballo,
quien en ese momento alzó la cabeza y los miró directamente, como si hubiera estado esperando la pregunta. «Creo que siempre lo supo», respondió la anciana. «Creo que algunos seres llegan a nuestras vidas precisamente para recordarnos quiénes realmente somos». Los años que siguieron consolidaron la leyenda de Miguel y Esperanza. Sus caballos se volvieron famosos en todo México, no solo por su velocidad, sino por el corazón que mostraban en cada carrera. Jóvenes de pueblos lejanos venían a San Miguel de los Cerros solo para conocer al hombre que había demostrado que los milagros eran posibles. Miguel se casó con Elena, la hija del maestro del pueblo, una mujer inteligente y bondadosa que compartía su visión de ayudar a otros a descubrir su potencial. Juntos criaron 3 hijos que crecieron escuchando la historia de cómo un caballo herido había cambiado el destino de toda una familia. Esperanza vivió hasta la extraordinaria edad de 28 años, manteniéndose activo y saludable hasta el final. Cuando finalmente llegó su momento de partir, lo hizo en paz, rodeado de Miguel, su familia y todo el pueblo que había llegado a amarlo. En su lecho de muerte, Miguel sostuvo la cabeza de Esperanza entre sus brazos. «Gracias, amigo», le susurró. «Gracias por enseñarme que los milagros existen para quienes tienen el valor de creer en ellos». Esperanza cerró los ojos por última vez con la misma serenidad con la que había vivido, como si supiera que su misión estaba cumplida. El pueblo entero asistió al funeral de Esperanza. Lo enterraron bajo el mezquite donde Miguel solía sentarse, y sobre su tumba colocaron una placa que decía: «Esperanza, quien nos enseñó que el corazón es más poderoso que la velocidad». Años después, cuando Miguel se había convertido en un anciano respetado, todavía contaba la historia de Esperanza a quien quisiera escucharla. Y siempre terminaba la historia con las mismas palabras: «La gente me pregunta cuál fue el secreto de Esperanza, cómo pudo un caballo herido vencer al mejor caballo de la región. Y yo siempre respondo lo mismo: no fue Esperanza quien obró el milagro. El milagro lo obramos juntos, porque decidimos creer el uno en el otro cuando el resto del mundo había dejado de creer». Ese es el verdadero secreto de todos los milagros. Suceden cuando 2 seres deciden no rendirse, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. Y esa lección, amigos míos, vale más que todo el oro del mundo. La historia de Miguel y Esperanza se convirtió en leyenda, contada de generación en generación en San Miguel de los Cerros y más allá. Y aunque los años pasaron y los protagonistas se fueron, la lección permaneció que en cada ser vivo habita un potencial extraordinario, esperando el momento perfecto y la persona correcta para manifestarse. Porque al final, esa es la magia de los milagros. No requieren poderes sobrenaturales, sino algo mucho más poderoso y accesible. La fe inquebrantable en que lo imposible puede volverse posible cuando el corazón decide no rendirse jamás. Y en San Miguel de los Cerros, donde las montañas tocan el cielo y las leyendas nacen del polvo del camino, la historia de un muchacho pobre y un caballo herido sigue recordando a todos que los milagros nunca dejan de ser posibles para quienes tienen el valor de creer en ellos.